El 4 de julio de 1976, en la comunidad religiosa de San Patricio, barrio porteño de Belgrano, fueron asesinados 3 sacerdotes: Alfredo Liden, Alfredo Kelly, Pedro Dufo, y 2 seminaristas, Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Se trató del crimen más atroz que vivió la Iglesia argentina en toda su historia. Esperaron a que llegaran los últimos, que fueron los 2 seminaristas. Ellos son asesinados con sus ropas de calle, es decir, Salvador conservaba su saco y su bufanda, y Emilio también su saco y su bufanda. Comienza desde Radio Aijuna, Nunca detendrán la primavera. 4 de julio de 1976, 4 de julio de 2026. Se cumplen 50 años de la masacre de los Palotinos, la peor tragedia sufrida por la Iglesia en la Argentina. En aquella madrugada fueron asesinados 5 hombres en el barrio de Belgrano. Hoy escucharemos testimonios de compañeras, compañeros, amigos, vecinos de la zona, canciones en homenaje, y los estaremos recordando y homenajeando. Una masacre que tuvo muchas idas y vueltas en relación a la justicia. Lo vamos a estar hablando a lo largo del programa. El recuerdo para aquellos mártires palotinos a 50 años. Seguimos gritando: memoria, verdad, justicia. Juntaron a los 5, dispararon y aparentemente, por el informe judicial, con varias armas, porque hay balas de diversos calibres. Rodolfo Capalozza es actual párroco de Nuestra Señora de Santa Rosa al Munro. Sus palabras llevan el aplomo de ser un sobreviviente. Salvador y yo vamos al cine, nos encontramos con Emilio en el centro, y cuando estaba finalizando la película, yo me di cuenta que se había hecho muy tarde, y ahí decido, en lugar de volver a la parroquia con ellos, ir a la casa de mis padres, que vivían relativamente cerca del cine. En la casa parroquial vivían 4 seminaristas y 3 sacerdotes. En aquel momento, Roberto Quilmit, uno de los seminaristas, se encontraba en Colombia. Y recibí un telegrama donde me comunicaban esta tragedia, ¿no? El impacto de no poder creer que lo que estaba leyendo, ¿no? El jefe de la comisaría 37 llegó al lugar luego de un llamado telefónico. Cuando entraron a la casa, vieron que en la sala de estar había 5 cuerpos todavía calientes sobre la alfombra. En las paredes del lugar, los asesinos intentaron explicar cuál era el móvil del crimen. Las inscripciones que dejaron en las paredes, una decía por los camaradas muertos en el departamento de policía, como diciendo esto es en venganza por aquello otro, y otra inscripción, todos aparentemente por las siglas, sacerdotes del tercer mundo, ¿no? Y una inscripción también que decía por pervertir la mente de los jóvenes. El padre Alfredo Liden es un hombre sumamente culto, de una bondad muy grande y que transmitía una paz muy grande. El padre Alfredo Kelly, de origen más rural, campesino, de familias rurales mercedinas. El padre Pedro, una persona muy serena, muy también formada tradicionalmente, y con gestos así muy ocultos, muy sencillos de compromiso con los más pobres, ¿no? Salvador Barbeito era profesor de filosofía, rector del Colegio San Marón, por lo tanto le entusiasmaba mucho su vida, su dedicación a los jóvenes. Emilio, tengo el recuerdo de una persona muy sensible hacia los pobres, lo daba todo, muchas veces su mamá le regalaba ropa y a los pocos días esa ropa ya no estaba porque se la daba a alguien que lo necesitaba, él tenía lo justo y necesario, a veces ni siquiera eso.
En la casa parroquial se levanta un altar al lado de la alfombra que lleva los impactos de bala de aquella noche. A la mañana del mismo día, Rolando Sabino, que era un joven que tenía 16 años en aquel momento, va a la parroquia con el objetivo de hacerse cargo de tocar el órgano, ¿cierto? Era el organista de la parroquia. Me extrañó un poco ver la iglesia cerrada, pero bueno, también era bastante temprano, ¿no? Yo creo que ese día vine antes de 7:30. Entonces quedé esperando en la puerta de la casa parroquial. Y bueno, se iba acercando a las 8 y bueno, encontré alguna forma de entrar a la casa por una ventana que da en el contrafrente. De ahí un poco ayudado por unas personas que sí ya se estaba congregando gente en la puerta como para la misa de 8, ¿no? Como veía luces en la casa, digo, bueno, deben estar, o se habrán levantado. Después empecé a pensar que la estufa estaba encendida, habrá sido un escape de gas, se habrán quedado dormidos con el gas. Hasta que, bueno, después ya, cuando subí a la planta alta, ya, bueno, empieza la otra historia, ¿no? Uno de los testimonios más interesantes para darnos idea de lo que ocurrió en la mañana lo da el padre Efraín Sueldo Luque. Efraín Sueldo Luque era un sacerdote que pertenecía a la congregación palotina, no a la irlandesa, sino a la alemana, y mantiene durante todo este día, el 4 de julio, ¿cierto?, una actitud bastante racional dentro del horror, ¿cierto? De alguna manera se controla y busca, ¿cierto?, que los elementos que podían servir para descubrir la verdad del asesinato no fueran borrados. En su recorrida por la casa parroquial se da cuenta que se intentó eliminar varios de los testimonios y pruebas de la masacre. En una de las puertas de los dormitorios, los asesinos escribieron lo siguiente: por los camaradas dinamitados de Seguridad Federal, venceremos, viva la patria. Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM. Estas dos inscripciones habían sido borroneadas. A través del testimonio de 4 jóvenes que vivían en las cercanías de la parroquia, se puede reconstruir lo que ocurrió directamente ya vinculado al asesinato. Vinimos acá a la casa de un amigo que vivía acá, que se llama Carlos Santini, que nos juntábamos todas las noches ahí a jugar a las cartas y a tomar algo. Y en ese momento estábamos con el que era el custodio del gobernador de la provincia de Neuquén, que vivía ahí enfrente. Uno de ellos era hijo de un militar, que en ese momento era interventor en la provincia de Neuquén, de apellido Martínez Waldner, que se sorprende porque, ya pasada la medianoche, observa que 2 coches que él desconocía, es un barrio donde la gente se conoce, se sabe más o menos cuáles son los coches de los vecinos, y cuando hay coches extraños también se sabe. Por lo tanto, decide presentar una denuncia a la comisaría de la zona. Se asustó, y entonces agarró y se fue por Tronador para la comisaría. En la comisaría en principio no le quieren tomar la denuncia, él insiste cuando se da a conocer como el hijo de un militar de alto rango. Finalmente en la comisaría deciden enviar una patrulla. La patrulla está a cargo de un oficial que se llama Miguel Ángel Romano. La patrulla policial arranca, pasa por la esquina de la casa donde estaban los chicos y en voz alta hacen un comentario que es de alguna manera la sentencia de muerte de lo que ocurrió luego, porque le avisan al custodio policial que tenía la casa, un señor que se llama Pedro Álvarez, le dice: no te preocupes, ¿cierto? Estos son unos que vienen a reventar unos zurdos. En un momento de la reunión tuve que salir un poco a tomar aire y mirando hacia la parroquia veo una persona con un arma larga cruzando, que iba desde un auto hasta el jardín de la parroquia, hasta la entrada de la casa parroquial. Entonces inmediatamente regresé a la reunión y les comenté lo que había visto. Luego de un rato bastante largo, aproximadamente 1 hora y media, ven cómo los mismos que ingresaron a la casa parroquial se retiran
y los autos arrancan y se van. Esto ocurre aproximadamente 3:30, 4 de la mañana. Al otro día viene mi viejo, me despierta y me dice, mira, mataron a la cura de la parroquia. ¿Cómo mataron a la cura? Entonces ahí empecé a iluminar y bueno, vine para acá a la esquina y estaba lleno de gente, estaba todo un mundo de gente. Y acá medio que nos encontramos con todo lo que estábamos esa noche ahí. Y estaba también el policía Y empezamos a hablar y el policía empezó a decir que esto, que ustedes no digan nada, que no hablen, si alguien les pregunta algo no digan nada. Incluso a mí me van a hacer pasar como que estaba de custodio en el aeroparque. Lo que tenían era un miedo pánico. Si ellos sabían que había sido la policía o... ¿Cómo vamos a declarar a la policía? Me decía. Es una locura. Yo no, tenés razón, la policía no. Pero a alguien hay que decírselo. Y ahí viene de donde viene Leo Bordigoni, se acerca y nos dice a ver quién podía declarar y como tenía más relación con nosotros, incluso nos dice a nosotros, y nosotros dijimos, bueno, vamos a declarar, vamos a contar lo que pasó. Entonces venimos y entramos por ahí y ahí arriba, en la habitación esa que está ahí arriba, nos toma declaraciones Efraín, el padre Efraín. Y es Sueldo Luque, con la anuencia de autoridad del episcopado, el que toma un testimonio escrito, ¿cierto? Con una máquina de escribir, ¿cierto? Con papel, toma un testimonio escrito de todo lo que los chicos habían visto. Lo que más lamento yo, en particular, de nuestro testimonio, porque fue un testimonio que fue tirado a la basura. Claro, fue frío. Es decir, no sirvió para nada, salvo para que alguien lo ocultara y tuviera una información confidencial, llamémoslo. Porque lo sabían ellos y lo sabía muy poca gente. ...4 de julio de 1976, 4 de julio de 2026, a 50 años del asesinato de los palotinos, memoria, verdad, justicia. Radio Aijuna, radio comunitaria, y el agradecimiento para las mujeres y hombres que llevan adelante este proyecto comunicacional, y abrazos enormes para amigas y amigos que bancan este programa, que ya tiene 12 años de manera ininterrumpida en el aire. Juana, Edwin, Rosemary, Leo, Checho, la gente de Wilde, de Espeleta, de Domínico. Abrazos enormes para Roberto Zipa, para Marce Verón, para Clara Rosa, Lidia, Graciela, Otilio. Un abrazo enorme para Alejandro Navarrete, que nos escucha desde Pachuca. Abrazo enorme para Fernando de Río Ceballos y para tantas amigas y amigos. Estamos escuchando varios testimonios de un documental, 4 de julio, la masacre de San Patricio, del año 2007, dirigido por Juan Pablo Young y Pablo Zubizarreta. Hay además en estos momentos en cartel, dando vueltas por todo el conurbano, la obra de teatro que recrea este trágico hecho. Su título es El crimen de San Patricio, dirigida por Elba de Grossi, que también fue la persona que escribió esta obra de teatro. En relación a la justicia, en estos momentos, julio del año 2026, se encuentra en una etapa decisiva a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien recientemente citó a declaración indagatoria a 4 personas acusados de liberar la zona para que se cometieran estos crímenes. Alfredo Liden, sacerdote; Alfredo José Kelly, sacerdote; Pedro Eduardo Dufo, sacerdote; Salvador Barbeito Doval, seminarista; y José Emilio Barletti, seminarista. Memoria, verdad, justicia, son 30.000 y están presentes. Del asesinato de los padres palotinos Alfredo Liden, Alfredo Kelly, Pedro Dufo, y de los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, yo, León Gieco, les dedico esta canción. Los viejos amores que no están, la
ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, por chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Ningún genocida en las calles argentinas.
Estamos en Nunca Detendrán la Primavera, como todos los sábados, de 9 a 10 de la noche y los domingos al mediodía, desde Radio Aijuna, 94.7, radio comunitaria de Bernal, en el sur del conurbano bonaerense. La masacre de San Patricio, el asesinato de los curas palotinos. Continuaremos, amigas, amigos, escuchando fuertes testimonios. Y es fuerte también escuchar sobre estos escritos que dejaron los asesinos y ese póster de Mafalda con aquello de "este es el palito de apoyar ideologías", puesto sobre uno de los masacrados. El primero de los testimonios con el que comenzaremos el próximo bloque es de Patrick Rice, un religioso irlandés, defensor de los derechos humanos, con palabras muy profundas. Nuestra querida Radio Aijuna, radio comunitaria, radio cooperativa, tiene como hermana, como amiga, como compañera a Radiográfica, radio de Barraca, La Boca. El estudio de Radiográfica lleva el nombre de Patrick Rice. Escucharemos entonces su testimonio y otros para seguir recordando la masacre de San Patricio. Amigas, amigos, levantamos las banderas de memoria, de verdad y de justicia. Prácticamente a partir de esa fecha, que creo que fue en mayo del 76, ya empezamos a vivir con ese drama de los secuestros, las desapariciones, también a nivel del barrio. A veces uno tenía que ayudar gente para salvarse, para cambiar de casa, etcétera, ¿no? Y entonces hasta que se dio los casos más fuertes, que bueno, el primer caso fuerte que nos afectó muchísimo fue de los palotinos, porque lo conocimos a varios de ellos. A Kelly lo conocía de haberme fascinado con 2 o 3 sermones o 4 sermones magníficos que escuché, ¿no? Que hablaba de que la fe tenía que demostrarse en obras, con compromisos reales, con una justicia social concreta, con salarios dignos, con situaciones de igualdad, o sea, en fin, era muy concreto, o sea, hablaba de un amor real, digamos, ¿no? Había gente que le molestó mucho y bueno, ¿viste? Se dice que esa es la gente que llamó o que alertó que acá se estaban cometiendo irregularidades, digamos. Entonces se los consideró peligrosos y cuando regresaban 2 seminaristas de haber ido al cine en el centro, entraban con su llave a la noche, había un auto esperando y se metió con ellos en la casa y levantaron a los 3 sacerdotes que estaban en pijama y los pusieron a los 5 acostados en el living sobre la alfombra y los ametrallaron, creo que con 74 balazos, o sea, los perforaron así, los barrieron. Y dejaron una inscripción o algo que decía: para los que pervierten las mentes de nuestros jóvenes. O sea, ese fue el motivo. Cuando llegamos a la esquina de donde estaba la iglesia, Bob dijo: yo voy a entrar a ver qué está pasando en la curia, donde lo mataron, que lo vio con sangre. Así que él tuvo su experiencia. Yo estaba esperándolo a Bob de vuelta, parada en una esquina. Y le pregunté al policía que estaba ahí, y yo, me hice la que no sabía nada, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Y él dijo: son ellos. Y yo, ¿por quién? ¿Ellos qué? No, nosotros estábamos de guardia anoche. Y vinieron media hora antes y nos dijeron: salgan, que hay que hacer una operación. Entonces nosotros nos fuimos y vinieron ellos
a hacer la operación y mataron. Y fueron velados primero en la iglesia de Belgrano, pero después en la iglesia San Patricio de Mercedes y enterrados en el cementerio de Mercedes. Causó toda una conmoción eso, ¿no? Fue un hecho impactante, ¿no? Y además, desde el principio se supo que había sido el gobierno, no sabía quién, pero quedó claro que no era, porque una primera versión que se quiso hacer correr por parte de la dictadura fue que había sido grupos guerrilleros, una cosa así, ¿no? Pero enseguida quedó claro que no, porque bueno, se contó, habían visto cómo habían quedado los cadáveres, lo que habían dejado esta gente, y además había alguna militancia por parte de los seminaristas y demás, y era claro quiénes habían sido, ¿no? Entonces, sin saber exactamente quién, yo recuerdo el velatorio, yo fui, ¿no? Yo había sido alumno del colegio, además sentía una obligación personal y además. Entonces fui a la iglesia y era un clima muy terrible, ¿no? De algo muy oscuro, de algo muy tremendo, de algo que no podía ser. Y después, unas semanas después, hubo lo de Angelelli. Cuando hubo lo de Angelelli, yo con Carla Busto fuimos a La Rioja para ver qué es lo que pasaba, etc. Entonces, cuando volvimos, hicimos todo un informe sobre la violencia contra la iglesia en Argentina. Pero era imposible lograr que la iglesia se interesara, digamos. Mártires para la Iglesia Católica son los que mueren por su fe, los que mueren dando testimonio de su fe. Bueno, ellos creían que seguir a Cristo era comprometerse con los más humildes, luchar por las desigualdades sociales, instaurar el reino del amor en este mundo, ¿no? Postulante, había ido al cine con ellos, yo tenía que regresar con ellos, como cuando llegamos la película ya había comenzado, nos quedamos a la última función, a la trasnoche, y cuando estaba finalizando la película yo miré la hora y me di cuenta que era muy tarde, ya era el domingo, ya era la 1:20 del domingo, y ese domingo yo tenía que ir a la casa de mis padres. Y por eso, en ese momento decidí, en lugar de volver a la parroquia, ir directamente a la casa de mis padres, que vivían relativamente muy cerca del cine, ¿no? Nunca llevaba conmigo las llaves de la casa de mis padres. Esa tarde, al abrir la mesita de luz, vi que estaban las llaves, las junté en un solo llavero. Si yo no tenía las llaves, yo no podía tener acceso a la casa de mis padres. Así que bueno, no volví con ellos y por eso no perecí con ellos, ¿no? Esa tarde del 4, mientras esperábamos los cadáveres, era una tarde muy fría y muy lluviosa, y estábamos muy confundidos, no podíamos entender lo que había pasado, no podíamos comprenderlo, estábamos perplejos, sentíamos un sentimiento muy fuerte de soledad, de desprotección, de no cuidado, pero hoy qué diferente, ¿no? Hoy estamos celebrando juntos, este aniversario lo hemos celebrado, lo hemos preparado, todas las comunidades palotinas juntos, laicos, sacerdotes, las hermanas, hemos aportado ideas, en todos los lugares se está celebrando, lo hemos dado a conocer. Ellos generaron una vida comunitaria, una vida de iglesia que hoy la podemos percibir. La causa judicial fue tomada en julio de 1976 por el juez federal Guillermo Rivarola. Su actuación al frente de la investigación no logró ningún resultado sobre la identidad de los asesinos, como tampoco acerca de los móviles que condujeron a la masacre. Un año después, en octubre de 1977, Rivarola dispuso el sobreseimiento provisorio sin haber procesado a persona alguna. Con el retorno de la democracia, la causa judicial fue reabierta en el año 1984 por el juez federal Néstor Blondi. Poco tiempo después, ya creo que es en el año 85, se hace cargo como fiscal Aníbal Ibarra. Logra en muy poco tiempo reunir un montón de testimonios que corroboran y amplían lo que ya se sabía en los años 76 y 77. Ahí aparece de manera espontánea el testimonio de un marino. Es un marino que se llama Miguel Ángel Balbi. Es un marino retirado, de baja graduación, que se presenta ante el juez Blondi para contar algo que él supo en declaraciones de un compañero de armas que se llama Claudio Vallejos. Claudio Vallejos, como Balbi, trabajaban en la ESMA. Lo que cuenta Vallejos es lo siguiente, que era chofer de uno de los autos y que él participó del operativo sin entrar a la parroquia
y da el nombre de 3 oficiales de la Marina que son parte o fueron todos los que penetraron en la iglesia. Los nombres son Antonio Pernías, el teniente de fragata Aristegui y el suboficial Cubalo. Lamentablemente Vallejos nunca fue ubicado porque cuando Ibarra trató de rastrearlo no estaba en el país. Se supone que ya había salido, había huido y estaba en Brasil y nunca pudo ser ubicado. Hay otro testimonio que guarda estricta relación con esto que contó Balbi, que es el testimonio de Graciela D'Aleo. Graciela D'Aleo fue una sobreviviente de la ESMA. Y Graciela D'Aleo narra, y ahí viene la coincidencia, que Pernías, durante un tiempo después del asesinato del 4 de julio de 76, en reiteradas ocasiones, delante de otros detenidos que luego permanecieron desaparecidos, delante de ella, que tuvo la fortuna de sobrevivir, se jactó abiertamente el asesinato de los palotinos. Cuando el juez Blondi convoca a Pernías para que ratifique o rectifique, Pernías, como tantos otros militares, resguardado en el pacto de silencio y luego en las leyes conocidas por todos de evidencia de vida y punto final, dice ignorar cualquier vinculación con el asesinato de los palotinos. Siempre es un conjunto de sentimientos, ¿no? La tristeza de haberlos perdido de esa manera, la tristeza de haberlos perdido físicamente, pero haberlos ganado desde la fe, ¿no? Ellos viven junto a Dios, sus vidas y su entrega nos ayudaron a muchos de nosotros a crecer en la fe. Murieron por Cristo, por fidelidad al Evangelio, murieron por fidelidad a la palabra, y esto para nosotros es una riqueza muy grande, y por eso hoy son como 5 luces que iluminan nuestra vida, ¿no? Se jugaron en la defensa de la vida, de la justicia, desde su experiencia de fe, como hombres consagrados, como sacerdotes, anunciaron el Evangelio de la vida y el Evangelio de la justicia y de la paz, y por eso fueron asesinados. Entonces para nosotros son un testimonio de personas que vivieron la palabra, anunciaron esa palabra y entregaron su vida por la palabra, ¿no? Por la palabra de Dios.